Están tiempos difíciles, cualquier sea la razón, pero hay que seguir peleando esta batalla de la fe, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar en el día de hoy y vamos a estar cubriendo el capítulo 73, 7:3 en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Capítulo 73, 7:3 del libro de los Salmos. Gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has permitido haber llegado a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ellas, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, para que podamos resplandecer, Señor, llevar este mensaje de paz, de amor, Señor, de esperanza, porque tu palabra es la verdad y el único camino a ti es tu amado Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Mira a aquellos que vienen de camino, Señor, por cerca de ángeles a su alrededor, Señor, acelera sus pasos. No solamente aquellos que vienen para este santo lugar, sino para todo lugar sobre la faz de la tierra, que vayan a alabarte, a glorificarte, cualquier sea el propósito divino, Señor. Mira todos aquellos que no pudieron llegar, Señor, a todos aquellos, tú conoces la razón, el por qué no han podido llegar, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, en los asilos de ancianos y en todo lugar, Señor. Ten piedad y misericordia por cada uno, Señor. Mira a aquellos que están enfermos, no solamente físicos, pero sino también espiritual, Señor. Ten misericordia, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu y por Jesucristo, Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Señor, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, Señor. Lo reconocemos con convicción espiritual y lo sabemos, lo creemos, Señor, porque sabemos que las evidencias indubitables, Señor, están ahí a través de tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo nos las revele de día en día, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, dale esa oportunidad para que ellos también sean partícipes de todas estas riquezas en gloria, Señor. Mira a aquellos, Señor, nuevamente por los que no pudieron llegar, Señor, que están enfermos, Señor. Ten misericordia por cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso, Señor, de tu Santo Espíritu, y permite que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, y que toda palabra sea bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, vamos al libro de los Salmos, capítulo 73, 7:3, y vamos a leer, y la palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de tejores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, hermanos. Gracias por la reverencia a la palabra. Se pueden sentar. Y como hemos leído y hemos visto aquí, en el capítulo 73 de los Salmos, y en el primer verso dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí el salmista, sabemos que aquí estamos hablando de uno de los músicos, y era Asaf, ¿verdad? Asaf era como se puede decir, el líder, era parte de la agrupación responsable a la música, a todo aquello que tenía que ver con la música, cuando David, y no solamente David, la palabra dice que Asaf tuvo el privilegio de compartir diferentes tiempos bajo diferentes líderes de Israel, y también como descendiente del linaje, porque él pertenecía al linaje de Leví, ¿verdad? De los sacerdotes. En un momento cuando se descuidó, y es por eso que hemos titulado este tema hoy, el veneno de la seducción espiritual, ¿ok? Porque si nosotros no somos astutos bajo la guianza del Espíritu, podemos caer en estas trampas. Y aquí, a través de este mismo capítulo 73 de los Salmos, podemos ver que él, en una época, en algún tiempo de su vida, se descuidó analizando y observando la prosperidad del pueblo enemigo de Dios. ¿Y por qué del pueblo enemigo de Dios? Bueno, porque a veces sabemos y entendemos que las cosas de este mundo, pues a veces nos atraen, a veces nos desvían si nos descuidamos. Y aquí pues él fue partícipe de tal manera que comenzó a cultivar ese veneno de la envidia, ¿verdad? Empezó a promover ese veneno de codiciar, lo cual bajo las leyes establecidas desde un principio entendemos
que el pecado está ahí a la puerta, el pecado siempre está ahí a la disposición. Y si nosotros no somos cuidadosos, podemos caer en estas trampas. Aquí él pues comenzó a ver la prosperidad del prójimo, la prosperidad de aquellos mismos que eran enemigos de Dios, eran prosperados. Vivían una vida ¿qué? Abundante. Vivían una vida a sus antojos. Pero lo que él no entendía, que como leímos al final del capítulo, después lo entendió, que todos aquellos recibirían la paga de acuerdo a lo que habían hecho, pero que todas las cosas bonitas, buenas que ellos pensaban las habían recibido en esta vida. ¿No es acaso allá cuando Cristo en el Nuevo Testamento enseña la historia del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a través de la historia, ¿verdad? Cuando allá el rico está hablando con Abraham y él le dice, tú tuviste prosperidad, tú tuviste riquezas, tú tuviste todos los bienes allá cuando estaba en la tierra. Sin embargo, Lázaro fue todo lo contrario, recibió todos los males, ¿verdad? Todas las pruebas que él recibió, pero ahora allí en la cautividad estaba recibiendo ¿qué? Consolación, estaba recibiendo ya el principio de esas promesas, de esos galardones, porque en verdad, cuando nosotros estamos viendo el fundamento, debemos entender que estamos hablando de la recompensa de lo que vamos a recibir todos aquellos que alcancen y terminen la carrera, porque esto es una carrera en nuestra vida, la jornada de servirle al Señor, y es a través de una paga la cual nosotros anhelamos, porque de las promesas y de los galardones que vamos a recibir como por eternidad y como promesa de Dios, es un cuerpo celestial, ¿verdad? Pues entonces debemos ser conscientes que vamos a recibir una recompensa eterna. Y es por eso que aquí él, a través de toda esa experiencia, él pudo alcanzar a lo último, ver esas verdades y entendió de que Dios es el todo en todos en nuestras vidas. Y que no podemos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo porque nos pueden desviar. Y lo que puede decir es como cuando Jesucristo enseña a relación del dinero. No es el dinero el pecado, hermano. Es el amor al dinero. ¿Ves? Porque empezamos a codiciar, entonces comenzamos, y si no somos cuidadosos podemos caer en las trampas que el enemigo está dispuesto a ¿qué? A colocar al frente de nuestros ojos, colocar al frente de nuestras vidas. Y debemos ser muy cuidadosos. Allá en Lucas 17:3 la palabra dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Y por qué tenemos que comenzar a implementar y a vivir las ordenanzas que Dios ha establecido desde un principio? Porque si nosotros queremos recompensa, si nosotros queremos recibir galardones, si nosotros, como dice la palabra, recibiremos coronas, corona de la vida. Pero también la palabra dice, allá en 1 Corintios capítulo 15, del 40 en adelante, cuando habla del nivel de los cuerpos celestiales, que unos recibirán más que otros de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho en vida. Por eso se aplica lo que se llama la ley de la siembra.
Allá en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3:11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. En Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nosotros no le servimos al Señor, hermanos, sin una esperanza. Nosotros le servimos al Señor porque hemos sido predestinados, dice la palabra, y no es que hemos sido y entramos a la jornada de ser hijos espirituales porque lo decidimos nosotros, hermanos. Es por eso que el fundamento del Evangelio está como dice allá en Efesios 2:8-9. Dijo el apóstol, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y es por eso que hay que conocer la palabra, hermanos. Para que cuando tengamos la oportunidad de presentarle el Evangelio a aquellos que se nos acercan, a aquellos que están alrededor de nosotros, primeramente nuestras familias, podamos presentarle el por qué el plan de salvación es real, el por qué Dios, el Todopoderoso, nos ha predestinado para una vida eterna, con cuerpos celestiales y con diferentes galardones, recompensas de acuerdo a lo que nosotros trabajemos aquí, hermanos. Y aquí el apóstol acaba de decir lo que es el fundamento que debemos entender, que es por gracia, porque es un don, es un regalo de Dios, hermanos. No es porque nosotros hemos conquistado el mundo. La palabra dice en Juan capítulo 6:45 que Dios es el que nos trae. Y es por eso que hay que conocer la palabra para poder conocer a Jesucristo, hermanos. Para que no seamos y actuemos, como niños inmaduros. El creyente, el cristiano debe ser firme de una sola pieza, conocer el Evangelio, y cuando tengamos la oportunidad de presentárselos a aquellas personas que Dios es el que los trae, nosotros tengamos conocimiento, sabiduría, para poder hablarles del plan de salvación. Efesios 2:8-9, el fundamento, lo cual este mismo fundamento es el que cuando comienza ya en el siglo XV, por ahí en el 1500, cuando Martín Lutero comienza esa revolución de comenzar a establecer supuestamente la iglesia protestante. Y es por eso que es a través de los años y los siglos van evolucionando. Pero cuando buscamos el fundamento, nos estamos distanciando, alejando de la verdad, que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, el primogénito de la resurrección, el primero que resucita para las evidencias de que la resurrección es real y se cumpla la palabra de Dios. Y es por eso que esto es plan de Dios y estamos bajo su voluntad. Y es por eso que cuando Cristo oró allá, le pide al Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Para que entendamos que el Padre, Jehová de los ejércitos, ese es el que está en control y es el que define la vida de cada uno de nosotros como hijos espirituales de Dios. Allá en Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, podemos perder mucho. Y sobre todo, muy cuidadoso de nuestra salvación, porque los nombres pueden ser borrados, Apocalipsis 3:5. Y una vez conociendo la verdad, y esa verdad es que Jesucristo, el Cristo, la llave para entrar al reino, que el Dios Todopoderoso lo resucitó al tercer día después de haber sido, ¿qué? Crucificado.
y lo ha sentado a la diestra. Y vivamos esa verdad y conozcamos esa verdad con convicción. Y entonces comencemos a apartarnos de esa verdad. La palabra dice que cae en condenación. Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5. Y no hay oportunidad, no hay una segunda oportunidad. Es por eso que el cristiano debe ser de una sola pieza y conocer y no es estar viviendo bajo filosofías ficticias. Allá en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y es por eso que debemos entender todas estas épocas, tiempos, situaciones, porque aquí está hablando del tribunal de Cristo, ¿verdad? No está hablando del juicio del trono en trono blanco. Hay que saber y entender, separar todas esas áreas dentro de la palabra de Dios para que nosotros podamos ser partícipes, ser sabios y poder ayudar a otros. Y tener un verdadero gozo, aunque a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, pero con la vista puesta al fin de nuestra carrera, a esa meta de terminar esta carrera, la cual Dios nos ha permitido entrar, porque Dios es el que nos trajo a esta carrera, Dios es el que nos dio esa oportunidad de convertirnos hijos espirituales, como dice allá en Romanos 8, 14 al 16. Para que entonces Dios se convierta el Padre de nuestros espíritus, hermanos. Porque entonces nacemos del Espíritu y comenzamos esa jornada. Y como dice allá Pablo, hablando de la codicia, en el capítulo 7 de Romanos, es por eso que la ley, y es por eso que cuando nosotros vemos estos puntos bíblicos tenemos que conocerlos para no caer en la confusión bíblica y que no caigamos en la confusión y la ceguera espiritual donde el enemigo de los hijos de Dios, de los hombres, trata de engañar. Y cuando digo trata, dice la palabra ya en Mateo 24, que aún los escogidos pueden ser engañados si nos descuidamos. ¿Verdad? Dice la palabra, ya en Mateo 24, por ahí 25, hermanos. So, si lo dijo Jesucristo, el máximo de la autoridad delegada del Padre a Él, no pensemos que somos nosotros, no estamos al riesgo de poder caer. Podemos caer, hermanos. Apocalipsis 3:11 dice, que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto es individual. Hay que pelear la batalla de la fe individual, hermana. No nos podemos dejar por vencidos. Sabemos que vienen pruebas, vienen problemas, vienen tentaciones, vienen desánimos. Pero nosotros tenemos que seguir peleando la batalla de la fe. ¿Y cuál es esa fe? Que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos con evidencias indubitables, resucitando a Jesucristo al tercer día después que fue crucificado. Y es por eso que debemos estar convencidos de estas verdades. ¿Qué dijo allá Job? Allá cuando él... Job fue un hombre que pasó muchas pruebas, bastantes, y bastante fuertes. ¿Qué dijo allá en Job 14:14? Miren. Si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad, o sea, de su vida, esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos.
Libro de Job, capítulo 14. Gloria a Dios. Y allá el apóstol Pedro dice, para que sea probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:7, hermano. Y volviendo a Job, cuando habló y vio estas verdades, estaba convencido, al igual que todos aquellos que tuvieron esa oportunidad y esa esperanza, al igual que hoy nosotros tenemos esa misma esperanza, pero con una diferencia, con más evidencias, con las evidencias. Por eso es que no tenemos excusas, porque todo aquel que vivió antes de Jesucristo no había tenido las evidencias de la resurrección. Pero todo aquel después de Jesucristo, por fe y por convicción debemos conocer esta verdad y aceptarlas, porque las evidencias están claras, que Jesucristo murió y fue resucitado al tercer día por su Padre, y que estuvo aquí después de esa acción, de ese evento, de esa verdad, caminó unos 40 días, ¿verdad? Convivió entre los hombres, siendo ya celestial. Porque cuando ya Cristo se le presentó allá en la segunda vez a los discípulos, ya había sido glorificado, ¿verdad? Caminó con las evidencias, con un cuerpo glorificado, un cuerpo real, como es el cuerpo suyo, como es mi cuerpo, pero ya glorificado, hermano. Sobre todo, debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Perspectiva espiritual, ¿verdad? Bíblica. Por eso es que la palabra dice que toda palabra, ¿verdad? Que nuestro espíritu va a recibir vida, porque es en esta palabra que nuestro espíritu se alimenta, crece de día en día. En vez de menguar, nuestro espíritu debe crecer en el conocimiento para poder ser sabios. ¿Y por qué nuestro espíritu? Porque la palabra dice bien claro que fue a la iglesia, no solamente a nuestro espíritu, sino fue a la iglesia que se le da la responsabilidad, dice en Efesios 3, 9 y 10, que aún los niveles angelicales de posiciones aprenden de la iglesia, porque fue a la iglesia que Dios le permitió revelar y recibir todas estas verdades. Toda la sabiduría de Dios le es impartida al hombre a través de la palabra, a través de la palabra encarnada en Cristo. Y es por eso que Cristo, dice la palabra de Dios encarnada en Cristo, ¿verdad? Por usar ese término. Y no lo confundamos cuando utilizan el término, ¿verdad?, antibíblico de la encarnación. Porque es la mente de Dios en Cristo. Es por eso que Cristo cumplió y se cumplirá todo lo que dice la palabra a relación de Él. A relación del plan de Dios. Y es por eso que debemos estar preparados con el conocimiento de la palabra para poder llevar este mensaje de amor, este mensaje de paz, este mensaje de restauración, este mensaje de la verdad, el que no se arrepienta y se someta a la palabra de Dios, hay un fin que le espera, y no va a ser el cielo, y no va a ser la eternidad con un cuerpo glorificado, dice la palabra. Va a ser el fin
para comenzar una vida eterna bajo un gusano y su espíritu en un gusano. Isaías 66, 24, Marcos capítulo 9, 34 en adelante, ¿verdad? Dice Jesucristo. Que no se apagará y estará en el lago de fuego por eternidad. Porque sí, Dios es amor. Pero como todos nosotros cuando tenemos nuestros niños, nuestros hijos, ¿verdad? Los tratamos con amor, pero hay momentos que hay que, ¿verdad? Implementar la disciplina. Porque es nuestra responsabilidad como institución de que Dios nos ha dado, ¿de qué? De ser responsables por nuestros hijos e hijas. Y enseñarles, como dice desde el Antiguo Testamento, cuando ustedes van allá en Deuteronomio 6, ¿verdad? Las instrucciones que se le dan. Y desde un principio, porque Dios le dio esas instrucciones a Adán. Y es por eso que cuando se habla de la historia entre Jacob y Esaú sabía todo y tenía, pero era un rebelde, se convirtió en un rebelde, arrogante. ¿Ah? Como cuando a veces nosotros, cuando éramos inmaduros y niños, que a veces se nos daban las comidas y las despreciábamos. O por lo menos yo lo hice así algunas veces. Ya, esto es lo mismo. Todavía se me olvida cuando voy a Puerto Rico y mi hermana. Pero yo no lo digo con una malicia negativa y ella lo piensa que es que yo, porque yo digo, ¿ves? Un ejemplo. Pero son situaciones que no apreciamos, ¿verdad? Entonces, pues nuestros niños, nuestros hijos, si no los educamos bajo la guianza de la palabra de Dios, pues entonces ellos van a ser también víctimas en muchas ocasiones por nuestra culpa, como también en otras ocasiones que son porque ellos deciden hacer lo que se les dijo, no lo hagan. Y todos vamos a recibir de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Dice la palabra y yo leía. Entonces debemos estar en alerta, hermanos. Como dijo allá Job, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ¿verdad? En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job capítulo 19, 23. Y yo hoy, personalmente, yo estaba tomando café, cuando estaba escribiendo, y tuve que llamar a Evita y preguntarle, oye Evita, ¿cómo se titulaba la canción o el himno que el hermano Cordero siempre cantaba? Y ella estaba guiando, me dice, te lo mando ya mismo, yo te llamo ya mismo. Y ¿se acuerdan? En el Monte del Calvario. ¿Se acuerdan ese? Y me remonté yo. ¿Por qué? Porque estas cosas son reales, hermano. El espíritu y la conciencia. Me remonté a unas cosas personales y yo digo, wow, ¿cómo es esto, verdad? Porque a veces nosotros somos responsables y a veces el espíritu nos hace recordar y a veces somos desagradecidos. Entonces, la mente, pues, a mí se me olvida el título, pero entonces yo, ¿por qué el espíritu me obligó, me encaminó a que la llamara para que yo buscara el título? Y de ahí, ¿usted sabe a dónde me llevó? A las 7 palabras. A las 7 palabras de Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo es esto? Porque acuérdense que yo lo que estoy es estudiando, estoy tratando de escribir la relación de los galardones, ¿verdad? Pero entonces cuando estoy en ese capítulo y verso de Job, me trajo ese recordatorio. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos ser agradecidos de Dios. Dios nos da ese privilegio de levantarnos todos los días, ¿verdad?
a veces nos acostamos lo más bien y nos levantamos con dolor, ¿verdad? A veces suceden cosas. Hoy usted deja de ver a una persona y mañana dicen se murió, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que velar por lo que tenemos. Por eso dije, allá dice en Apocalipsis 3:11, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque en un descuido podemos, no sabemos, nuestra amiga la muerte, porque tenemos que decir, porque está ahí a disposición, ¿verdad? Hasta el fin nos va a llevar, pero debemos pensar, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, si nosotros vamos a defender estos galardones, una de las maneras de defenderle y el principio es serle fiel a la palabra de Dios. Fiel a Dios, ¿verdad? Servirle al Señor, conociendo su palabra. Porque como hemos mencionado anteriormente, no es que estemos aquí todos los días, día y noche, hermano. Si ese fuera cosa, gloria a Dios por eso también. Pero, ¿qué sucede? A veces nos estamos enfriando, a veces nos descuidamos, cualquier sea la razón, y que tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces podemos perder ese nivel de luz. Esa es parte de nuestros galardones. Por eso en Gálatas 6 el apóstol dice allá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que estar ahí como si estuviéramos realmente en un campo de batalla, que si usted se descuida, le cortan la cabeza. O sea, en una guerra, en la milicia de verdad. ¿Ah? Porque esto es una guerra espiritual, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar en alerta, pero tampoco no nos podemos desanimarnos. Aquí usa el término desmayar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A todos nos pasa, pero a veces el ambiente también contribuye, que fue lo que le pasó allá a nuestro hermano Asaf, ¿verdad? Comenzó a dejarse ver por lo que estaba pasando, en este caso pues fue en lo prosperidad, en lo material, y también comenzó a envidiar, comenzó a decir, bueno, pero si esta gente son enemigos de Dios y mira cómo son bendecidos, son prosperados, ¿ah? Pero después, al fin, ustedes como leímos, entendió verdaderamente que Dios es el que está en control. Y no es lo que aparenta ser. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado. Nuevamente allá Job en el capítulo 34, ¿qué dijo? Porque Él pagará al hombre según sus obras y le retribuirá conforme a su camino. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ya un plan para cada uno. Hemos sido predestinados, ¿verdad? Romanos 8, 27, 28, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como nosotros somos una creación, Dios nos ha dado ese privilegio, pues nosotros, lo que la ciencia, parte de la ciencia actual, trata de definir como el libre albedrío, ¿verdad? El hombre, entonces si usted busca y compara a nivel angelical, eso es un don dado a los hombres, como también podemos entender que hay niveles angelicales que tienen ese regalo, tienen ese don de Dios. Porque cuando Satanás se rebeló, fue una decisión propia, ¿verdad? Eso nos da a entender que tenía habilidad y tiene el don que conocemos,
como el hacer el bien, hacer el mal, ¿verdad? Lo que le llaman el libre albedrío. O sea, la habilidad de hacer decisiones propias. ¿Ah? Pero entonces, cuando caemos bajo la ley divina, hay cosas que ya están establecidas por Dios que no las podemos cambiar, que no las podemos, ¿verdad?, alterar. Porque si sucediera eso, entonces hay problemas. Porque aún el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, no cambia su palabra. Y es por eso que dice la palabra y el apóstol dice que aún lo más profundo de Dios, el Espíritu escudriña el Espíritu de Dios, allá en 1 Corintios capítulo 2. ¿Ah? Y es un balance. Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de trabajar como un equipo, en balance, no un grupo. Sabemos las diferencias de lo que es un grupo, ¿verdad? Y sabemos lo que es un equipo, ¿verdad? El grupo todos estamos juntos, pero cada uno por su lado. Pero en equipo todo el mundo buscando la misma meta, es el mismo propósito. Gloria a Dios. Y es por eso que debemos conocer la palabra. Y es por eso que debemos ayudarnos unos a otros. Leímos anteriormente cuando dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero cuando dice en contra de ti, la palabra dice que nosotros nos examinamos. 1 Corintios 11, ¿verdad? Entonces, si el hermano peca en contra de nosotros, debemos examinar en qué posición estamos o en qué posición el hermano está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como cuando allá con Samuel, ¿se acuerdan? Y el pueblo regresó y le dice, no te queremos más como líder, queremos un rey, como todas las otras naciones. Pues entonces, tenemos que examinarnos mutuamente, pero la palabra aquí, como dijo Jesús, tiene que perdonar. Tenemos que perdonar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Y debemos examinar. En vez de ser rudos o faltar a los hermanos, pues posiblemente la mejor opción que tenemos es orar por ellos, de que Dios le dé el entendimiento y el conocimiento de que puedan ver y corregir esa falta, que podamos corregir nuestras faltas, porque entonces es a través de este conocimiento, que es por eso que a veces hasta un niño o un animal de la creación de Dios nos puede enseñar. Gloria a Dios. La hormiga, usted ve que la hormiga trabaja y almacena para el invierno, ¿verdad? Pues aprendamos de ella. Un ejemplo, si tuviera que ver con ese tema. ¿Ah? El cuidado de la creación, cómo la creación protege a sus crías. Y ayer yo le decía a la hermana, ¿quién vino primero? ¿La gallina o el huevo? Y parece algo sencillo, ¿verdad? Pero es bíblico. Porque ustedes saben, me imagino que todo eso es lo básico de Génesis, ¿verdad? Sería en el primer día, sería en el 10 o 7, solamente 7. Dios habla de 7 días, ¿verdad? Fue en el quinto día que Dios le dio la vida a todos los animales terrestres, ¿verdad? Hoy tratan de implementar el término género. Tenemos una queja con eso, hermano, y ustedes no se dan cuenta a veces porque no lo estamos ahí, pero eso del género, que no es tal cosa en el ser humano, porque el hombre es hombre, o sea, la palabra habla varón y varona. O
sea, femenino, masculino, masculino, femenino, ¿verdad? Son los sexos. No hay tal cosa de géneros, pero se ha implementado para alterar la creación y el poder de Dios. Y decir que el hombre puede nacer hombre, convertirse en mujer, o viceversa. No hay tal cosa. Ni siquiera la biología, la anatomía humana, bajo la ciencia terrenal, no puede admitirlo. Porque aunque una mujer trate de cambiarse o un hombre trate de cambiarse y se operan y eso, sigue siendo el ADN, sigue siendo ese sexo, masculino o femenino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos romper la familia, destruir la familia, promover de que si no funciona ese juramento que hicimos 5 años atrás, 2 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, divórciate, divórciese. Yo tengo amistades que promueven conferencias y yo le digo, yo no entiendo cómo ustedes son cómplices del pecado, cómplices del adulterio. ¿Cómo tú estás hablando eso? Bueno, porque eso es adulterio. Cuando se recasan es adulterio. No, Dios es amor, eso no es lo que dice la Biblia. Y rápido vienen con Mateo 19. Yo pensaba que ese era Moisés, no era Dios. Porque ahí dice, Moisés os dio permiso de dar carta de divorcio, ¿verdad? Y esto es fácil de entender. Miren a ver si nosotros los creyentes a veces estamos durmiendo, que la palabra dice, dar carta de divorcio, ¿verdad? Si hubiera sido lo que ellos tratan de decir, que por cosa indecente. Pero si la palabra dice en el tiempo de Moisés que el que cometiera cosas indecentes tenía que ser muerto, tenía que ser apedreado. Esa mujer, ese hombre, tenían que ser ambos apedreados. Había que matarlos a ambos. Eso es sin mencionar todos los pecados de lascivias. Porque lo que pasa es que es el plan y propósito de los demonios de sodomía, de Somora y Gomorra, promover el pecado con el pecado de Jezabel. Es una combinación de esos espíritus para destruir la familia. Y nosotros, pues, como decimos siempre, tenemos que estar en alerta porque podemos tener una necesidad de poder enseñar a otros cuando nos toca. Porque en ningún momento Dios ha permitido tal cosa de romper un pacto bajo juramento, porque ahí es que está el detalle. El matrimonio es un juramento, no es un papel, no es un contrato de hombres, es un juramento ante Dios, hasta que la muerte nos separe. Como la teología moderna y todos estos cómplices del adulterio, cómplices de destruir la familia, son partícipes. Y después dicen por qué le salen las cosas mal. Después dicen, yo le sirvo al Señor, no sé qué es lo que está pasando. Estamos practicando el pecado. Levítico 5:4, sabiendo o no sabiendo. Levítico 5:4. Porque él pagará, repito, en Job 34, al hombre según sus obras y le retribuirá conforme a sus caminos. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Y es por eso que debemos defender y velar y proteger nuestros galardones, nuestra corona, hermanos. Es por eso que no nos podemos dejar y ser seducidos bajo esas cegueras de la envidia, de la codicia y de todos aquellos frutos de la carne, ¿verdad? Cuando nosotros vamos allá a Gálatas 5, sabemos, dicen muchas áreas,
Y nosotros debemos examinar todos esos puntos que están hablando de como se dice, del resultado de la carne, todas esas faltas que hay. No es solamente robar, no solamente codiciar, hay que examinar de qué la palabra está hablando y cómo nosotros debemos cuidarnos, porque ustedes ven que aquí en el capítulo 73, Asaf no era cualquier cosa, había sido partícipe, experiencias únicas en su época, conocía el fundamento bíblico de la época, lo que Dios ya había permitido desde un principio, y por poco resbala, hermano. No solamente él, muchos, dice bíblicamente. Para eso es que están ahí. Porque a veces podemos caer en unos celos dañinos, que son producto del enemigo. Gloria a Dios. A veces nosotros somos rápidos de momento, a mí me pasa. Se me perdió algo, pensé, viene lo negativo rápido, se lo llevó fulano. Y yo digo, bueno, y después lo veo como a los 5 minutos, ay, mamá mía, perdóname, Señor. Porque creo que se lo llevó fulano. La mente. El enemigo juega con nuestra mente, nos pone pensamientos incorrectos. Nos pone pensamientos. A veces nos importan cosas que no son importantes. Entonces, el enemigo, por eso él allí comenzó a observar las cosas, como los enemigos de Dios prosperaban. Y empezó a darle mente a eso. Y cayó en el proceso de seducción, de la envidia, de la codicia, y si no despierta y el Espíritu lo rescata y Dios le da la oportunidad, se perdía. Pero Dios está en control. Su Santo Espíritu nos guía. Pero para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, hermanos, nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Esta es la única manera que Él nos puede enseñar el significado. Porque el conocimiento de la palabra de Dios está en la mente de nuestro espíritu, no en el Espíritu Santo. El Espíritu nos las enseña con convicción para que nosotros la sigamos. Pero es en nuestra mente, del Espíritu nuestro, que conocemos esta palabra. Y es por eso que se llama de convicción a creer algo. Nosotros todos creemos cuando vemos estas verdades. Pero ser convicto de esa verdad, eso es fácil de ver. Amamos a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas, ¿verdad? Corazón, espíritu. Pero el testimonio no dice eso. Nuestro testimonio es todo lo contrario. Pero cuando estamos aquí, estamos bien altos. Como leímos al principio, a Dios no se le puede engañar. Y entonces entramos en medir el nivel de espiritualidad. Hay días que estamos activos, allá arriba, hay días que estamos tibios, a veces estamos medio fríos. No estamos hablando en nuestro comportamiento de pecar, estamos hablando en la motivación en buscar la palabra, de estudiar la palabra, de orar, ¿verdad? De que cuando leemos un verso bíblico hay 3 palabras en ese verso que ni siquiera las entendemos, le damos y pasamos y pensamos que entendemos lo que dice ese verso. No es así. Tenemos que escudriñar. De ahí es que viene lo que dice la palabra escudriñar. Escudriñar la base de la lingüística, de la lengua, para poder entender qué es lo que quiere decir ese mensaje. Cuando como la última semana, cuando estábamos hablando del término sentado y asentado, ¿verdad? Si nos descuidamos, pensamos que es sentado, pero sentado y asentado es muy diferente. Entonces,
Cuando escudriñamos, hermanos, un verso que debemos escudriñar al máximo de nuestra inteligencia humana es Juan capítulo 1, 18. Juan 1, 18. Ese es el principio de lo que hemos creído, Jesucristo. Ese es el principio de poder conocer quién es Dios, quién es Jesucristo. Ese es el principio de la confusión y la mentira del enemigo para no conocer esa verdad y entender que Jesucristo ha venido en carne, que se desarrolló en el vientre de María como se desarrolló usted, me desarrollé yo y cualquier ser humano. Pero hay que escudriñar, ¿verdad? Cuando seguimos buscando esos principios, podemos entender muchas verdades que podemos ayudar a muchos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Hebreos 2:2. No hay excusa. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, esto fue aquí en Abraham, ¿verdad? En cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros lo que hoy veis, ¿verdad? Y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Todos aquellos que llevan esa contraria de no reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Hijo engendrado de Dios, y darle el crédito a David, dice que David está diciendo en tercera persona de esto mismo, ¿verdad? Que está hablando de David. ¿Por qué? Volvemos a las lingüísticas, cómo la cambian, cómo han ido alterando a través de los siglos. Y por eso nosotros debemos conocer para defender estas verdades. ¿Ah? Porque el mismo David, pero hay que conocer a través de la revelación. Y es por eso que el Espíritu nos revela estas verdades cuando conocemos, hermanos. Nosotros no podemos llevarle la palabra a nadie que quiera aprender la palabra porque no lo van a entender. Y es por eso que cuando Cristo le dijo a Nicodemo, tiene que nacer del Espíritu. Usted no puede construir el techo de un edificio si no tiene el fundamento, si no tiene la zapata. Amad pues a vuestros enemigos, dice Jesús, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para los que son, ¿qué? Ingratos y malos. Lucas 6:35. Hermanos, y el tiempo ha avanzado. Gloria a Dios. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Y es por eso, para concluir, la palabra dice, y él dijo, pues si vosotros siendo malos, y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ley divina, ordenanza. No es porque es por así. Hay que conocer la palabra, porque la palabra de Dios son leyes, hermanos. Son leyes. Es por eso es que es un reino. Hay que conocer todas estas leyes, mandamientos, preceptos, decretos, para poder ayudar a aquellos que nos rodean, especialmente nuestros familiares, que son los más cercanos, compañeros de empleo, cualquier sea la situación, pero con amor. Y como dijo el Señor, amad pues a vuestros enemigos. Hablaba yo ayer con el musulmán y lo que me daba era, como se dice, misericordia. Porque él es sincero. Pero la base de él y de ellos, porque es un grupo, dice, ellos hablan de lo que saben, de lo que le enseñaron o de lo que ven. Y es por eso que nosotros tenemos que estar en alerta, conocer la palabra para ayudar a otros. No imponerla, solamente ayudarlos. Y orar, que sea el Espíritu el que ve, les revele esas verdades escritas en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido, el hablar tu palabra, Señor, enseñar tu palabra, Señor. Permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, para que podamos ayudar a aquellos que tú colocas en nuestros caminos, Señor. Mira a aquellos que no pudieron llegar, tú conoces la razón, el por qué no han podido llegar, Señor. Mira a aquellos que están en las cárceles, Señor, aquellos que están en los hospitales, Señor, enfermedades que solamente tú puedes sanar, porque tú tienes el poder, Señor. Jesucristo, Señor, pagó el precio por nuestras enfermedades, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, y si la enfermedad es para salvación, solamente tú conoces la razón, el por qué recibimos enfermedades, Señor, pero tú tienes el poder de sanar, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado, que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dale esa oportunidad como tú nos has dado a nosotros, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor. Que reconozcan que Jesucristo es el único Hijo engendrado, primogénito de la resurrección, Señor, y está esperando ese gran día de venir a regresar a buscar la iglesia, el fruto de su trabajo, Señor, porque hoy está sentado a tu diestra, Señor, esperando ese gran día de venir a buscar la iglesia, Señor. Mira esta nación, Señor. Mira el día de mañana, Señor, en esta nación, Señor. Mira cada líder, Señor, cada representante en todos los estados, Señor. Mira el presidente de esta nación, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, porque tú eres el que tiene el control, Señor. Tú eres el que define los días, los años y los siglos, Señor, de cada nación, Señor. Mira cada uno de nosotros, Señor. No nos despedimos de tu presencia, Señor, sino, Señor, por cerca de ángeles a nuestro alrededor de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Y permite, nuevamente te pido que le dé la oportunidad de todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que lo confiesen, que lo acepten como su Señor y Salvador, Señor, como tú nos lo has permitido a nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.